Aquí anda Elizabeth Martínez y hoy trajo a Vladimir Guerrero Jr., ¿cómo se llama? Al mariscal, ¿cómo que se llama? Machado, el tercera base. Hoy trajo a Pedro Martínez. No, pero de los que están activos, de los activos, a Vladimir, a Machado, dominicanos, a José Rodríguez, a Jay Roth, José Rodríguez, a Juan Soto. Trajo refuerzos. Pero convertido en uno todo. Sí. Un privilegio en este programa tener aquí al rey, al monstruo, Rimax. Mélido Marte, un aplauso. Gracias. Mélido, bienvenido. Gracias, Charlie, gracias a todos. Y gracias, Elizabeth, por invitarme y compartir. Lo traje rápido. Dije, vamos allí. Aquí hay un segmento que se llama así, vamos allí. Inmobiliaria, oigan el tema de hoy. Resoluciones sobre aumento en precios de viviendas, que a propósito sale en primera página del Diario Libre. Cambió el Diario Libre por fin, porque todas las primeras páginas últimamente eran marítimas, eran oceánicas. Medusa. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddie Alcántara, informó este martes que las personas que hayan presentado reclamaciones contra proveedores por aumento en el precio de inmuebles originalmente contratados, me imagino que es en planos, ¿verdad? Que a partir del próximo lunes las resoluciones sobre esos casos serán emitidas y notificadas. ¿Qué tema más importante? Atención audiencia, atención mujeres empoderadas, atención hombres desapoderados y sin poder. Escuchemos a los que saben. ¿Con quién comenzamos? Mire, yo traje Mélido precisamente por esto. Hay mucha información, gente que nos llama, que nos envía sus contratos, y lo que nos están diciendo a nosotros que hacemos. Escuchamos en prensa, leemos en prensa, escuchamos videos de gente que dice, yo tengo mis derechos. Yo dije, bueno, Mélido, vamos a ver porque están entrando a instituciones importantes que pueden que tengan una mirada. A Coprovi va a decir los ingenieros, otra mirada. El sector inmobiliario, que es mucho más allá que la venta, porque hay abogados, hay tasadores, hasta la doña que hace café es parte del sector inmobiliario. Es decir, hay mucha gente. El que vende los espaguetis. Para que sepa. El frutero. Entonces, ¿cómo puede afectar no sabemos qué es lo que va a pasar. Hasta este momento es una información que se está escuchando simplemente algo. Esta mañana la gente de Acoprovi escribió y dijo que tengan el cuidado porque va a llevar al fracaso en caso de que se tomen decisiones apresuradas y sin pensarse. Entonces dije, estábamos sentados en un lugar y dije, Mélido, ¿qué tú hacías a las 12:45? Y lo traje para acá. Y en el camino estuvimos hablando un poco. Entonces, me interesa ver una mirada inmobiliaria, donde a nosotros lo que nos interesa, como siempre yo digo, es la solución de todo. No jalar para un lado ni jalar para otro, porque si no estaríamos parcializados. A mí me gusta mucho que se trabaje hacia la mirada generalizada, donde todos podamos ganar. Y entonces, a ver qué Mélido nos dice. Esto es una sorpresa para él no sabía mucho de él. Mélido. Compré en planos, para poner el contexto, atención audiencia, compré en planos. De repente compré en $200,000, $180,000. Y de repente me dicen, hermano, hermana, $20,000 más. A eso es que se refiere para un consumidor, me imagino, básicamente. Porque por ahí es que anda la queja y el reclamo de la gente que ha comprado básicamente en planos. Número uno, mi primera recomendación para la autoridad es aprender del pasado. No es la primera vez que pasa esta situación en el mercado inmobiliario. Recuerdo a inicios de los 90, cuando la guerra de Irak, 2003, 2004, cuando la crisis bancaria, luego en el 2008 hubo algo de eso y ahora se está volviendo a presentar. Entonces, el que compra en planos, hay dos tipos de compradores. Está el que es inversionista, que tiene unos recursos, que considera que el sector inmobiliario y de la construcción es donde puede proteger sus recursos, sus ahorros de manera más efectiva y eventualmente tener una plusvalía.
Y está el consumidor final, aquella persona que no tiene todo el dinero para comprar su vivienda ya construida y que poco a poco va ahorrando, pagando a una constructora hasta la entrega de la unidad. Lo importante es, básicamente, que se logre concluir la unidad comprada, es decir, que al comprador se le entregue la cosa y que lo que se le está entregando cueste, valga lo que está pagando. Entonces, la autoridad tiene que velar por los intereses tanto del comprador como de quien es el constructor. No podemos ahogar a quien tomó el riesgo de la construcción, de comprar un terreno que cada vez vale más, de buscar unos insumos de la construcción que cada vez cuestan más, que ha buscado un capital y unos recursos en la banca, que la tasa de interés está subiendo por decisiones de política monetaria, de tratar de contener la inflación. La inflación. Y que ese individuo, al final del proyecto, quede en una situación de quiebra. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que cuidar no solamente los intereses del comprador, que a fin de cuentas va a tener la cosa y tiene esa cosa, es decir, el inmueble, la unidad comprada, un valor que va a poder eventualmente realizar en el mercado cuando lo desee, y el constructor que tiene que haber ganado lo justo. Es su negocio. Lo justo por la cosa entregada. Ese es el principio. Hay que velar por todas las partes y cuidar un sector como el sector construcción, que es probablemente el que más mueve la economía. Estamos conversando con Mélido Marte, jefatura total, jefe máximo de RE/MAX, una de las pioneras, o la pionera prácticamente, la que nos enseñó que era posible vivir de comprar, vender, alquilar. Pregúntenle a Elizabeth. Después de la pausa de la 1, retornamos en este tema tan importante. Seguimos conversando un tema súper interesante. Atención, redes sociales, plataformas de RCC Media. Aquí está hablando Mélido Marte, RE/MAX, un tema súper importante. ¿Oyeron? Mélido. Entonces, el constructor, el comprador. El comprador, una persona que ha guardado, ha ahorrado, va a un banco, se financia, tiene buen crédito, clase media baja, dependiendo, han hecho un esfuerzo para tener acceso a una vivienda, a la famosa vivienda de costo, a la vivienda social de bajo costo, que hoy se ha encaramado evidentemente. Un apartamento de 3 habitaciones, pero de 140 metros, 2 habitaciones 125 metros, 90, etcétera. Perfecto. Para Airbnb, que lo dije ahorita, que hoy el Diario Libre saque el titular de que ahora van a regular, de que van a establecer unas normas para los alquileres Airbnb, que lo va a manejar el Ministerio de Turismo. En todo este escenario, hay buenos y hay malos. El constructor es un abusador y el comprador en planos es una víctima. Pregunto yo. Si la autoridad ve la realidad con ese maniqueísmo de dividir los buenos y los malos, no, hay aliados. Hay aliados. El comprador es un aliado del constructor y el constructor es un aliado del comprador. ¿En qué son aliados? El comprador tiene una necesidad, la necesidad de la inversión para multiplicar sus ahorros o la de un techo propio, o ambas cosas a la vez. Y el constructor que no necesariamente es la gran constructora. La gran mayoría son pequeños y medianos constructores
gente que sale a hacer el pan de cada día, que toma el riesgo de comprar un terreno y de iniciar una carrera en el área de la construcción. Entonces, ¿cómo yo le digo a mis clientes, compradores y promotores? Se abre un espacio de diálogo, se debe establecer un contrato donde las partes cubran sus derechos y sus deberes y que ambas partes logren el objetivo. El comprador de tener su techo y el constructor de terminar su proyecto en las mejores condiciones y teniendo el beneficio razonable de el riesgo que ha tomado como pequeño o mediano empresario. Entonces, no podemos llevar al constructor a que o baje la calidad de los productos, producto del aumento de los desmensurado de los insumos, y que se vea obligado a entregar una cosa que no fue la que él prometió inicialmente, o que vaya a una situación de quiebra y que el cliente se vea envuelto porque en un proyecto nunca es un solo comprador, sino decenas de compradores. Entonces, puede haber un grupo que quiera pescar en mar revuelto y otros que simplemente quieren recibir la cosa. Entonces, muchas veces hay compradores que tienen detrás a un asesor que le quiere llevar por un derrotero que no es aliado del proyecto. Entonces, la autoridad tiene que actuar a la altura de las circunstancias, estableciendo reglas claras donde se puedan indexar los precios, protegiendo la industria y al consumidor. Al consumidor y a la industria de la construcción, que es no patrimonio del ingeniero o del constructor, sino de la economía nacional y del país. Mercado nacional. Entonces, Mélido, Elizabeth, la recomendación final a Proconsumidor es: no inventemos, no acelerarnos. Una escucha, sentarse a ver. La gente se está quejando del 30%. Ingeniero, Acopowi, que tienen un índice, enséñame cómo fue esto, porque posiblemente quienes van a tomar la decisión están lejos, no tienen ese conocimiento. Pero Elizabeth, entiendo que el aumento es un hecho que no es planeado, que es algo que ha surgido, pero el aumento no lo puede solamente vivir el que compra. También la clase de ingeniera tiene que asumir un poco de su ganancia y también que se vea reflejada la crisis. Sí. Entonces, en una conversación. Exacto. ¿A quién acude el comprador que compró vía RE/MAX ante la notificación de un aumento? Nosotros somos siguen siendo el asesor, el intermediario, porque nunca he hablado con un constructor, porque a quien me dirijo, mi casa de compras, es RE/MAX, sí, por ejemplo. Definitivamente somos aliados del proceso y hacemos ver a cada una de las partes sus deberes y sus derechos y procuramos la salida conveniente para las partes. Eventualmente hay un comprador que simplemente no puede absorber el costo. Entonces se le ayuda a esa persona a salir de la negociación, a reubicarse o que se le devuelvan sus dineros con la menor costo posible. Pero esa es la labor de un agente inmobiliario que toma su labor como una profesión. Buscar el interés de las partes. De todos. Gracias, Mélido. Sí, pero en el contrato, para que cerrar esto, en el contrato se habla del aumento por los materiales de construcción, se habla del aumento por la tasa del dólar o ambas. Entonces, cuando una persona lee su contrato, no puede decir que eso no está ahí.